Hola, sean todos bienvenidas y bienvenidos. Hoy queremos presentarles este proyecto de investigación para la Cátedra Sistemas de Producción de la Universidad Experimental Simón Rodríguez del Trayecto 1 del PNF de Medicina Veterinaria. El tema que hoy vamos a desarrollar para ustedes es producción de peces o acuicultura, que también es conocido como piscicultura. La acuicultura. Más de un cuarto del total de la proteína animal consumida por el hombre es de origen acuático. Entre las diferentes regiones del mundo existe mucha variación de la procedencia de la proteína animal. Por ejemplo, en Asia, más de un 25% de la proteína animal proviene de peces, mientras en Norteamérica y Suramérica, menos de un 10% de la proteína animal proviene de las fuentes acuáticas. La acuicultura es el cultivo de animales y plantas acuáticos. Los acuicultores manipulan algunos componentes del medio ambiente para lograr mayor control sobre los organismos acuáticos que el obtenido por vía de la naturaleza. La acuicultura ha sido practicada en los países asiáticos durante varios siglos. Sin embargo, es una nueva forma de agricultura en varios países africanos y latinoamericanos. La acuicultura en Venezuela, la cual tiene sus orígenes en la piscicultura continental, con el aprovechamiento de especies autóctonas, así como la importación de especies exóticas que permitieron diversificar los cultivos. Los primeros pasos o intentos acuícolas en el país se remontan al primer decreto dictado por el general José Antonio Páez para sembrar peces marinos en el lago de Valencia. Luego, en 1937, cuando nace oficialmente esta actividad en el país, con la introducción exitosa de las truchas en la región andina como el objeto de poblar los cuerpos de agua en alturas que oscilan entre los 1.800 y los 4.000 metros, las cuales carecían hasta la fecha de una fauna íctica adaptable. Cabe destacar que Venezuela fue la primera nación andina donde se introdujo la trucha. Para 1940 se importa la carpa a la colonia Tovar en el estado Aragua, cuyo cultivo actualmente no está documentado. En 1959 se importa la tilapia y se siembran alevines en el lago de Valencia y Cumaná. Posteriormente, en 1960, se inicia el cultivo de mejillón y de la ostra de mangle en el oriente de Venezuela. En 1974, se desarrolla la tecnología de hipofización del coporo, palometa, cachama negra y de sus híbridos conocidos como cachamay y cachamoto, resultado del cruce de la cachama blanca o moropoto. El rubro tilapia se mantuvo relativamente estancado durante un largo periodo desde su importación, aproximadamente en 1989, cuando la iniciativa privada instruyó inversiones de los cultivos de tilapia y camarón, tanto en especies exóticas como marinas, como exóticas continentales y sus especies autóctonas, los cuales para finales de los 90 se habían convertido en las actividades más importantes del sector. Hoy en día, solo el rubro del camarón marino, de los mencionados anteriormente, es el único que ha prevalecido en el tiempo, convirtiéndose en el más exitoso de la producción acuícola venezolana, cuya superficie rebasa muy por encima de los demás rubros, con más de 8.000 hectáreas de capacidad instalada, seguidas por especies autóctonas como la cachama, el morocoto, el coporo y el bocachico, mientras más atrás, cuanto en producción, le siguen las especies de trucha y tilapia, sin dejar de mencionar algunas especies ornamentales y una pequeña pero significativa producción local de paraguara en el estado Sucre. La acuicultura trae muchísimos beneficios para la nación y los sistemas de producción. Por ejemplo, el uso productivo de las tierras marginales. Los estanques construidos en los suelos más fértiles resultan en mayor productividad natural. Sin embargo, altos niveles de producción en acuicultura se pueden alcanzar en estanques construidos en los suelos no aptos para la agricultura. Los suelos en zonas montañosas que son difíciles de sembrar o se erosionan con facilidad se pueden usar para estanques. Áreas pantanosas, suelos con altos niveles de sal o muy arcillosos también pueden utilizarse en la acuicultura.
Conservación de los recursos naturales. El represamiento del agua y la acuicultura pueden contribuir significativamente a la conservación de los recursos naturales, especialmente el agua y el suelo. En muchos países en desarrollo, el agua de escorrentía se pierde en lugar de ser represada y almacenada para un mejor beneficio del hombre. La acuicultura requiere abundante agua, lo que justifica y ofrece la oportunidad para construir estanques para embalse y el almacenamiento de agua. Esto también provee agua para el riego de huertos, en bebederos animales y en usos domésticos. Los estanques reducen el peligro de inundaciones río abajo y la erosión causada por la escorrentía, pues retienen el exceso de agua de las cuencas. Los estanques mantienen la humedad del suelo y de esta forma retienen la vegetación y la vida silvestre del área. Los estanques pueden ser posteriormente distribuidos en huertos y campos. Los problemas de conservación del suelo y del agua son mayores en zonas montañosas. La topografía de estos lugares obliga al desarrollo de estanques en cuencas represadas. Los productos acuícolas tienen alto valor comercial. La acuicultura puede proporcionar ganancias a una economía de subsistencia. Por lo general, los agricultores reciben mayores ingresos netos por el pescado que por cultivos tradicionales. Aún los estanques más pequeños pueden contribuir significativamente al ingreso familiar al vender o intercambiar pescado y pueden reducir gastos de la familia al consumir el pescado producido. Los costos de producción de pescado, pollo, carne de res y carne de cerdo han sido comparados en varios estudios. Los costos iniciales de construcción de una granja piscícola son mayores que los de una granja animal terrestre. Sin embargo, después de que el estanque ha sido construido, el pescado es más rentable de producir. Un estanque de 1 hectárea puede producir aproximadamente 2.500 kilogramos de pescado al año, utilizando fertilizantes baratos como residuos de plantas y estiércoles animales. La producción de ganado de pastoreo en la misma área produciría al menos la mitad de esa cantidad. También, cuando se utilizan desechos animales en los cultivos integrados de huertos, se reducen los costos de producción y se aumenta la producción de pescado. Los peces convierten eficazmente los alimentos en carne. La proteína del alimento es convertida por el pez en proteína muscular, con la misma eficiencia que los pollos y los cerdos. Sin embargo, los peces necesitan menos carbohidratos como fuente de energía. Como los peces están suspendidos en el agua y utilizan menos energía para mantener su posición vertical y moverse, por ser animales de sangre fría, no gastan energía en mantener la temperatura de su cuerpo relativamente alta como los pollos, los cerdos y el ganado. Por tanto, la cantidad de energía proveniente del alimento necesario para producir 1 kilogramo de pez es menor que la cantidad requerida para producir 1 kilo de animal terrestre. Alto valor nutricional de los productos acuícolas. El pescado es una fuente de proteína de alta calidad, similar al pollo y superior a la carne roja. La porción comestible de pescado es similar a las de otros animales, entre el 49 y el 52% de su peso total. Pero la carne de pescado contiene proteínas de mayor calidad y de mayor digestibilidad que las carnes rojas. En los últimos años, los estudios han demostrado que las dietas a base de pescado reducen los niveles de colesterol en sangre. El pescado esviscerado contiene cerca de 30% menos grasas que las carnes rojas y la grasa del pescado es más insaturada que las grasas de las carnes rojas. Factibilidad de la agricultura. Las tecnologías de producción acuícola están determinadas por la interacción de 5 factores, los cuales pueden ser manipulados hasta cierto punto. Los factores son el medio ambiente, las instalaciones de cultivo, la disponibilidad de insumos, las especies de cultivo y la habilidad de los productores de balancear todos estos factores en un paquete rentable. El medio ambiente es fijo y solo está propenso a pequeñas modificaciones. Este incluye las características climatológicas de la región como la temperatura, los patrones de lluvia y tormentas, la elevación y la topografía, las características del suelo, la disponibilidad del agua
y las barreras geográficas que impiden el acceso a los mercados y sitios de abastecimiento. Si estos factores no son adecuados para la acuicultura, poco será lo que se puede hacer para cambiarlos. El papel de la acuicultura es incrementar el consumo de proteínas. Depende de la demanda de pescado, de la cual está determinada por el ingreso del consumidor, el costo de productos sustitutos y de la combinación de gustos y preferencias y hábitos alimenticios. La habilidad de hacer la acuicultura rentable también está afectada por la tradición, el uso de la tierra, el manejo del tiempo y la distribución de otros recursos, los cambios estacionales en la oferta y la demanda, así como factores sociales y políticos que también pueden afectar la rentabilidad de la acuicultura. Taxonomía de los peces. Pertenece a un superreino Eucariota, un reino Animalia, subreino Eumetazoa, superfilo Deuterostomia, un filo Chordata, subfilo Vertebrata, peces sin mandíbula, peces cartilaginosos y peces óseos. Especies de peces para la siembra acuícola en Venezuela. Entre ellas podemos encontrar a la tilapia, es el nombre genérico con el que se denomina un grupo de peces de origen africano que consta de varias especies, algunas de interés económico, pertenecientes al género Oreochornis. Las especies con interés comercial se crían en piscifactorias profesionales en diversas partes del mundo. Habitan la mayor parte en reinos tropicales en las que dan las condiciones favorables para su reproducción y crecimiento. Entre sus especies más conocidas destacan el milo, la mostaquille y la azul. Sus extraordinarias cualidades como crecimiento acelerado, tolerancia a altas densidades poblacionales, adaptación al cautiverio, una amplia gama de alimentos recientes en enfermedades, carne blanca de calidad y amplios aspectos han despertado gran interés comercial en acuicultura mundial. Además, se están realizando algunas investigaciones de las propiedades que poseen el colágeno que se presenta en sus escamas, que tienen baja cantidad de grasa. Estas cualidades se están aplicando para las terapias de regeneración de huesos. Son peces de aguas cálidas que viven tanto en agua dulce como en salada e incluso pueden acostumbrarse a aguas con poca oxigenación. Se encuentran distribuidas como especies exóticas en América Central, sur del Caribe, sur de Norteamérica y el sur asiático, considerado hace tiempo como un pez de bajo valor comercial. Hoy su consumo, precio y perspectivas futuras han aumentado significativamente. Alimentación. Todas las especies de género tienen una tendencia hacia hábitos herbívoros, a diferencia de otros peces de piscifactoría, que se alimentan de pequeños invertebrados. Las adaptaciones estructurales de las tilapias a esta dieta son principalmente a lo largo del intestino muy plegado, dientes bicúspides o tricúspides sobre las mandíbulas y las presencias de dientes faringeos. Son por definición omnívoros, que por una tendencia hacia una dieta vegetariana. Producción de tilapia. Grandes productores de tilapia son los países asiáticos, que representan el 80% de la producción mundial.
como China a la cabeza, segunda Tailandia, Indonesia, Filipinas y Taiwán. Precisamente este último país es el primer exportador del mundo. Otros países exportadores son Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica y Perú, debido a su rentabilidad. Su cultivo se produce en mayoría de países cálidos, como sur de República Sudafricana, Australia e incluso Israel. Su facilidad de reproducción puede causar un problema de sobrepoblación en sus crianzas. Por eso soluciona la crianza de peces de un mismo sexo, preferiblemente machos que crecen más rápido. Puede llegar a un peso de 3 kilos. Sin embargo, la talla comercial es de 230 gramos. La tilapia puede comercializarse cuando alcanza un tamaño de 20 centímetros de largo o un peso máximo, y se alimentan de variedad de organismos como larvas, insectos, gusanos y detritos. Se adaptan fácilmente a distintos tipos de agua. China es el líder de la producción de tilapia, aportando un 42% de la oferta mundial, con 1.1 millones de toneladas en 2006. En China se introdujo este pez en 1956 desde Vietnam y África. La evolución de la producción de la tilapia en China ha sido sorprendente. En 1999 solo se producía 562.000 toneladas, a la mitad de lo que se produce actualmente. Consumo de tilapia. Estados Unidos es un gran importador de esta especie, que constituye el tercer producto acuático más importante por este país, después del camarón y el salmón del Atlántico. En China, la mayoría de la producción se destina al consumo interno. Un procedente menor se exporta a Estados Unidos y es en menor medida a otros destinos. Este pez de buen sabor se comercializa en filetes. Es uno de los pescados más consumidos en El Salvador y en Colombia. La carpa común, carpa europea o simplemente carpa, es un pez de agua dulce emparentado con la carpa dorada, con la cual puede ser inclusive tener descendencia híbrida. Ha sido introducida en todos los continentes a excepción de la Antártida. Está incluida en la lista 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En varias partes de Europa, la carpa común es muy popular en la pesca y existen cebos específicos para su captura. La reproducción y cría de la carpa común dista bastante de los ciclos reproductivos y crecimiento de la especie salvaje. El pienso utilizado en la cría en cautividad de la carpa doméstica ha provocado que la carpa de estanque crezca muy rápidamente en comparación con otras especies salvajes. Una mezcla de pienso y alimento natural dará lugar a ejemplares sanos y de buen tamaño. La cachama negra, originaria de la cuenca del Orinoco y de la Amazonia, tiene un comportamiento migratorio y se desplaza muchos kilómetros aguas arriba. Durante el verano, su reproducción se cumple cada año. En el invierno, deja sus huevos fertilizados en el margen de los ríos y en las zonas recién inundadas, donde crecen los alevines silvestres. Inicialmente, no presenta dimorfismo sexual y solo alcanzan la madurez sexual a los 3 años. Los adultos miden de 7 a 12 diámetros de largo y hasta 35 kilogramos de peso.
son de color gris a negro. Sus aletas pectorales son pequeñas y negras, como el resto de las aletas. Se alimentan principalmente de microcrustáceos platónicos, frutos, algas y larvas. En estos peces se hallaron ácidos grasos de gran relevancia como la omega 3, los cuales logran desempeñar un rol seguro sobre las membranas celulares de los animales y contribuyen al sistema nervioso, óseo y muscular de los humanos en su consumo. La cachama puede ser manejada fácilmente en todas las etapas de vida y no requiere técnicas especiales de cultivo ni condiciones especiales para obtener buenos resultados. Es un pez omnívoro y consume un amplio rango de alimentos naturales. Además, acepta alimentos concentrados en cultivo. La cachama en cultivo es adecuada para la pesca deportiva y se desarrolla bien en sistemas de producción en policultivo con otros peces. La trucha es un pez de la familia de los salominos. Son las más empleadas para el cultivo en cautiverio, siendo la trucha arcoíris la especie de mayor cultivo a nivel mundial, debido a su resistencia y facilidad de cría. Como resultado de las importaciones, se han desarrollado varios linajes, variedades, razas y estirpes de la trucha arcoíris. Otras han surgido a través de selección masiva y entre cruzamientos para mejorar la calidad de los peces destinados al cultivo. Su cultivo es practicado en muchos países tropicales y subtropicales de Asia, este de África y Sudáfrica. La trucha es un pez carnívoro que en la naturaleza se alimenta de las presas capturas vivas, siendo la mayoría de ellas organismos acuáticos y algunos terrestres, como son los insectos que en primavera y en verano revoltean sobre el agua. Los moluscos, como los caracoles, también son presas habituales, así como los crustáceos, gusanos, renacuajos y peces pequeños de la misma u otras especies. Son peces de agua fría que soportan un amplio rango de temperatura de 0 a 27 grados, pero el desove y el crecimiento se producen en un rango más estrecho del 9 a 14 grados. La temperatura ya disponible de alimentos influyen en el crecimiento y la maduración, por lo que la edad de la maduración puede variar. No toleran los cambios bruscos de temperatura, no soportan las poluciones acuáticas y son muy sensibles a la contaminación orgánica, así como numerosos productos que de forma accidental se encuentran ocasionalmente en las aguas. El pavón es una especie hidrobiológica propia de agua dulce, bastante apreciado como alimento por su sabor, pero su pesca se encuentra restringida bajo las leyes. Solo se permite su pesca deportiva, limitado a 5 ejemplares. Este pez, apreciado por su carne y de importancia en la pesca deportiva, se desarrolla muy bien en ambientes lagunares, resiste condiciones adversas en estanques y su alimentación puede solventarse con la provisión de peces forrajeros. Camarón. Son un infraorden de crustáceos decápodos marinos de agua dulce conocidos comúnmente como camarones, gambas, quisquillas o esquilas. Tipos de sistemas de acuicultura. Los sistemas de cultivo pueden ser de diferentes tipos, atendiendo a la cantidad de peces por superficie y el alimento a utilizar. La acuicultura posee 4 sistemas tecnológicos principales. El primero es el sistema extensivo, que se caracteriza por un bajo costo operacional y el empleo de bajas densidades de siembra. Es un cultivo no controlado, es decir, está sujeto a las variaciones climáticas, al tipo de suelo y calidad de agua. Se practica en grandes cuerpos de agua. La alimentación que utilizan los animales es la que ya se encuentra en el cuerpo de agua naturalmente. Sus rendimientos son bajos y su manejo técnico sencillo. La productividad del sistema es baja ya que el alimento es más escaso. Se utiliza el modo de producción policultivo, es decir, de varias especies, para aprovechar todo el alimento presente en el cuerpo de agua. El segundo es el sistema semi-intensivo. Este es un tipo de cultivo en el que se incrementa la densidad de siembra
utiliza fertilizantes, el manejo es sistemático y se pueden administrar alimentos de forma complementaria. Este sistema permite obtener buenos rendimientos en micropresas y estanques a partir de siembras en el modo del policultivo. El tercer sistema es el intensivo. Se emplea básicamente con fines comerciales, por lo tanto, se requieren estanques técnicamente construidos con entrada y salida de agua. Las cosechas y las siembras se llevan a cabo periódicamente, mediante una programación de la producción. En este tipo de piscicultura se realiza un control permanente de la calidad de agua. Se suministra alimento concentrado con altos niveles de proteína y se programa la densidad de siembra, la cual varía de acuerdo a la especie y el grado de explotación. Se aplica una mayor tecnología cuya base está dada por los recambios continuos de agua y la aireación. El cuarto sistema es el superintensivo. Se ha practicado en los últimos años como producto de los avances tecnológicos desarrollados y consiste en aprovechar al máximo la capacidad del agua en los estanques. La programación y la atención sobre el cultivo es total, utilizando recambios de agua continuos y aireación artificial, con el fin de obtener altas producciones. En este sistema pierde importancia la productividad natural y en consecuencia se utilizan alimentos concentrados con un alto contenido de proteína, del 28 al 45%. El control permanente de los parámetros físico-químicos del agua es fundamental para la obtención de las producciones establecidas. Cultivo intensivo en estanque. Cultivo intensivo con aireación de emergencia. Se realiza en estanques excavados en tierra, con entrada e intercambio de agua continua. La densidad de siembra es de 10.000 a 30.000 individuos por hectárea. El alimento deberá ser de alta calidad con ración paletizada, extruida o no. La alimentación diaria se efectúa al 2 o 4% de la biomasa total con un máximo diario de 80 a 120 kilogramos por habitante. El alimento natural no tiene incidencia debido a la alta densidad de siembra, pero mejora la eficiencia alimentaria. Sin aireación o recambio de agua en forma diaria. Ocasionalmente se provee aireación durante fuertes disminuciones del oxígeno disuelto en el agua y se cosechan entre 5.000 a 10.000 kilogramos por ciclo. Cultivo intensivo con aireación rutinaria. Se lleva a cabo en estanques controladamente. La densidad de siembra es de 10.000 a 30.000 individuos aproximadamente, con oferta de alimento completo, en raciones paletizadas denominadas completas, que vendrían siendo vitaminas y minerales. La aireación tiene que tener niveles apropiados. No existe recambio de agua en este caso, por la aireación. Y las cosechas son de 8.000 a 15.000 kilogramos por ciclo. Ventajas. Económico, donde el terreno sea bastante llano y fácil de excavar. Desventajas. Necesita una limpieza regular para evitar la acumulación de heces y alimento. Los peces no observan con facilidad. Y los procedimientos de manejo no son sencillos. Manejo de los peces y sus estanques o lagunas. Modos de cultivo. Hay dos modos o maneras de producción para los diferentes sistemas a emplear, los cuales son monocultivo, cultivar una sola especie, y policultivo, que vendría siendo cultivar dos o más especies. Tenemos las técnicas de manejo de los organismos de acuerdo a las características, fase productiva y tipo de explotación. La número 1 es donde agrupa los organismos para su manejo y alimentación, tomando en cuenta siempre el comportamiento social y otro criterio productivo, determinando así dentro de la explotación los sectores más adecuados para los distintos organismos. La número 2 es donde inspeccionas periódicamente los organismos e instalaciones, de acuerdo a lo sugerido por el asesor profesional, evaluando el aspecto y el estado de los organismos, la disponibilidad y el consumo de alimentos, el aumento de peso y el estado de las instalaciones, y cualquier otra variable que pueda afectar el proceso productivo. La número 3 es donde realizas un informe con las novedades observadas,
La 4 es donde recolectas y almacenas datos productivos de los diferentes grupos o lotes de organismos, considerando números de vivos y muertos, causas de muertes, edades, estado general del cultivo, consumo de alimento y cualquier otra información que permita un mejor seguimiento de la evolución de los procesos productivos. La 5 es donde calculas índices productivos, utilizando los registros previamente elaborados por el periodo productivo de acuerdo al tipo de explotación, al fin de obtener porcentajes, intervalos, promedios o índices de interés productivo. La número 6 es donde identificas y eliges reproductores, siempre considerando la actitud sanitaria general y determinada por el asesor profesional, valorando características productivas e individuales de predecesores, descendientes, coetáneos, contemporáneos y otros según la especie de organismo. La número 7 es donde aplica las diferentes técnicas reproductivas de acuerdo con los objetivos productivos, valorando el estado físico y sanitario de los reproductores, dominando las técnicas de inducción a la puesta y si corresponde a la especie de fecundación artificial. Evita las situaciones de estrés y violencia en la sujeción y o contención de los organismos. La número 8 controla y atiende el material biológico obtenido durante el proceso de incubación, teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas por el profesional responsable y el sistema productivo utilizado y las variaciones evolutivas normales del material biológico verificado. La número 9 verifica la temperatura del agua, salinidad, el pH y alguna presencia de organismos perjudiciales, entre otras. La número 10 y última es controlar y atiende la semilla de las diferentes especies, considerando las recomendaciones establecidas y el sistema productivo utilizado, reconociendo, previendo e informando posibles alteraciones que atenten contra el proceso productivo. Recintos de producción, jaulas. Las jaulas son estructuras o cerramientos construidos de diversos materiales que tienen como característica principal la utilización de altas densidades de cultivo. La diversidad entre diseños y modelos de jaulas es enorme. Se puede agrupar en 4 tipos básicos: fijas, flotantes, sumergibles y sumergidas. La utilización de cada uno de estos tipos dependerá del ambiente seleccionado para su instalación. Las jaulas flotantes pueden ser de alta ABBD, mayores de 4 metros cúbicos, o bajo volumen PVAD, 1 a 4 metros cúbicos, y cada uno de estos tipos puede ser a su vez rígido o de bolsa de red. Las tecnologías son radicalmente distintas según el caso, tal es así que las cargas de las jaulas de bajo volumen pueden superar los 250 kilogramos sobre metro cúbico, mientras que las de alto volumen se encuentran entre 5 a 25 kilogramos sobre metro cúbico. Ventajas de la siembra en jaula: económica si hay una circulación de agua y una profundidad adecuada, escasos fallos mecánicos, ambientes estables, se pueden juntar para aumentar la estabilidad, eficiencia de la utilización de recursos, baja inversión, alta densidad, uso de la tecnología constructiva, simple, la cosecha de los peces es sencilla y causa poco daño físico a los peces. Desventajas de la siembra en jaula: necesita una profundidad adecuada, una ubicación protegida, puede ser necesario el acceso en la embarcación, altas probabilidades de enfermedades, de dificultad para la atención de cuando hay mal clima, deterioro de las mallas, puede ser difícil de la aireación artificial, utilización de espacios públicos y necesita de boyas por los accidentes de navegación. Productividad de las jaulas: entre 20 y 250 kilogramos de biomasa de peces comerciales sobre metro cúbico. Estas variables dependen de calidad del agua del medio ambiente, la tasa de intercambio del agua entre la jaula y el entorno circundante, la calidad del alimento, porcentaje del peso vivo, la calidad de los juveniles, genética y rusticidad, la característica de las especies del pez de engorde. Cultivos en tanques: los tanques circulares con desagote central son también ampliamente utilizados. El agua muestra mejor circulación, no se producen espacios muertos y aumenta la posibilidad de autolimpieza.
Un tanque circular típico, por ejemplo de 4 metros de diámetro con profundidad de agua de 0,75 metros, tendrá un flujo de recambio de cerca de 4 litros sobre segundo. Estos factores así regulados permitirán un cultivo cerca de 200 kilogramos de trucha, 20 kilogramos sobre metro cúbico. Ventajas: fáciles de construir y mantener. Cada tanque se controla individualmente a través de válvulas. Distribución más uniforme de los peces. Puede cubrirse si fuera necesario. Capacidad para realizar prácticamente la totalidad del engorde. Desventajas: costos elevados, disponibilidad de diseño y materiales. La entrada y salida del agua deben regularse para producir una acción autolimpiante. Vórtice central. Cultivos en Rosway. Los Rosways son estructuras de alto flujo de agua entre 1 y 20 cambios en total de agua por hora. Se utilizan comúnmente para el cultivo intensivo de trucha sobre tierra, tilapias, esturiones y silurios. Los residuos, heces y sobras de alimentos son arrasados por la corriente de agua, fuera del desagüe. La capacidad de soporte para las tilapias en cultivos suele ser en estos cerramientos entre 60 y 200 kilogramos sobre metro cúbico, según sea la revolución del agua implementada y el uso o no de aireación. El diámetro externo será el mayor limitante de la producción. Ventajas: facilidad para realizar clasificaciones, recolecciones y tratamientos, alta densidad, economización del uso de los suelos. Desventajas: necesita grande flujo de agua, problemas higiénicos por parte del sistema. Los peces consumen energía nadando, lesiones a los peces causadas por las paredes de cemento. Producción acuícola en Venezuela. En Venezuela, la producción pesquera nacional se ha incrementado gracias a los proyectos acuícolas que se desarrollan en diferentes estados del país. Dentro de la agroindustria, la acuicultura ha evidenciado un gran crecimiento. Por ello, es considerada como una de las principales actividades generadoras de alimentos. Dentro de los planes de desarrollo nacional, se impulsa la producción acuícola en Venezuela a través de la construcción de los complejos integrales piscícolas socialistas en los estados Anzoátegui, Apure, Bolívar y Monagas, ubicados en la faja petrolífera del Orinoco. En comparación con la producción agropecuaria, la acuicultura ha sido poco desarrollada. Sin embargo, la gran extensión de costas, condiciones climáticas apropiadas, grandes reservas y fuentes de agua de buena calidad le proporcionan al país magníficas bondades para convertirse en un impacto ambiental de la siembra de peces. El grado de impacto ambiental que ocasiona la acuicultura está directamente relacionado con el sistema de producción implementado. A medida que se intensifica el sistema, mayor cantidad de insumos y materias primas son utilizados. Entre las actividades más comunes identificadas en el proceso productivo tenemos el uso de alimento natural y formulado, el número de recambios periódicos de agua, la desinfección y lavado de unidades de producción, la cosecha, los estanques abandonados, el almacén de materiales. Todas estas actividades tienen un impacto negativo y directo en el agua, suelo y vegetación del área de cultivo.